¿Dudas? Ya. ¿Dudas? Vamos a continuar con el cálculo de casos especiales. Ya. Ya la ecuación general de Terzaghi, Hansen, Meyerhoff y Bessick considera cargas considera que la transferencia de cargas es en sentido totalmente vertical sobre una fundación superficial de estas características, ¿no? Donde el nivel de fundación, es en un terreno totalmente horizontal, ¿ya? Y las propiedades del suelo son las conocidas. Entonces, esta es la ecuación general de Terzaghi. Sobre esto, se hicieron estudios de Meyerhoff, Hansen y Bessick, ¿ya? Y de los cuales hemos visto las características que cada uno tiene en el desarrollo de estos factores, los factores de capacidad, los factores de forma y los factores de profundidad, ¿no? De shape y deep, de profundidad, ¿no? Y cada uno afecta al componente de la resistencia, de la cohesión, al componente del Q asterisco y al componente del peso. Entonces, vienen los siguientes casos, ¿ya? Casos en el cual vamos a ver principalmente dos casos, ¿ya? Que la carga, sea inclinada, ¿ya? Hay una corrección para el término de la carga inclinada, corrección por inclinación. Eso implica que la carga que se tenga que soportar tenga una inclinación, es decir, un componente en la vertical y un componente en la horizontal. A este caso en el cual la carga que esté soportando la fundación está inclinada, Meyerhoff y Hansen y Bessick han estudiado de alguna manera para poder tomar en cuenta esta característica. Bien, entonces vamos a ver Meyerhoff. Que añade factores de inclinación de carga, que son determinados a partir de las cargas inclinadas que forman un ángulo θ con la vertical y que se aplican en la dirección del ancho de la zapata. La ecuación propuesta por Meyerhoff toma en cuenta la inclinación de la carga mediante los factores de inclinación y aquí se diferencia la ecuación para una carga totalmente vertical y la ecuación que se utiliza para una carga inclinada, ¿ya? Que la vamos a copiar, ¿ya? Acá.
¿Ya? Y comparado con la ecuación que habíamos visto antes, ¿ya? Noten que se añade, ¿ya? Se añade el factor de inclinación para el componente de la resistencia y la cohesión, el factor de inclinación para el componente del Q asterisco y el factor de inclinación del componente del peso, ¿ya? Entonces, ya aquí hay aquí esta ecuación de Meyerhoff, le falta la ecuación de los componentes de la forma, ¿ya? Por eso es que copié esta ecuación que está la correcta. Y a todos los factores que Meyerhoff tiene, ¿ya? El NC, NQ, N gamma, el factor de forma, el factor de profundidad C, SQ, DQ, S gamma, D gamma, a todos esos factores se les añade estos factores de inclinación, ¿ya? Donde se tienen dos componentes, dos situaciones, que es ángulo de fricción igual a 0 o ángulo de fricción mayor a 0. Para el ángulo de fricción igual a 0 se tienen estas dos ecuaciones. El componente del factor de inclinación de la cohesión es igual al factor de corrección por inclinación por la carga, que es 1 menos el ángulo de fricción entre 90. ¿Qué digo? Ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación es aquí dice, es el ángulo con la vertical, ¿ya? En grados. En este caso sería este ángulo, ¿ya? Este ángulo que entraría a las ecuaciones de Meyerhoff, que son iguales para ángulos de fricción iguales a 0, es decir, para el caso de arcillas, son estos valores, y para el caso en el cual el ángulo de fricción del suelo es mayor a 0, se utilizan estas otras ecuaciones, ¿no? Y aquí hay un caso particular en el cual si la inclinación es menor o igual al ángulo de fricción del suelo, se utiliza esta ecuación, o si la inclinación de la carga es mayor al ángulo de fricción del suelo, ¿ya? Entonces, de esta manera, es que se calculan los factores de inclinación, que son los adicionales para considerar una carga inclinada, ¿ya? Según Bobles, el factor de inclinación del peso es usado. Cuando el factor de inclinación es usado, es evidente que no se aplica cuando el ángulo de fricción es igual a 0. Entonces ocurriría un deslizamiento de la base con este término, aunque exista una cohesión en la base del término IC, ¿ya? Del factor de inclinación de la cohesión. No hay más que decir, es solamente añadir más factores tomando en cuenta la característica particular. Por su parte, Hansen la ecuación de Hansen de 1970, de la misma forma toma en cuenta la inclinación de la carga, que forma un ángulo θ con la vertical y que se aplica en la dirección del ancho de la zapata. En las siguientes tablas se presentan las ecuaciones para determinar el factor de carga, el factor los factores de inclinación. Si se está utilizando Hansen, aquí se tienen que utilizar las ecuaciones de Hansen, tanto para la forma como para la profundidad, para el componente de la cohesión, para el componente de la carga asterisco, más el componente del peso por debajo del ancho de la fundación. Un momento, por favor.
Ya, va a disculpar. En tema de Hansen son estas ecuaciones, ¿ya? En estas ecuaciones que toman en cuenta, ¿ya? Vamos a ver, que toman en cuenta toman en cuenta el factor del peso o del Q asterisco y el factor del peso, que toma en cuenta el valor, ¿ya? De la vertical, el valor de la vertical, el valor de la horizontal, ¿ya? Para que se forme la inclinada, en este caso toma en cuenta la dirección, ¿ya? De esta inclinación, ¿ya? Con la componente horizontal en el plano del ancho de la fundación, ¿ya? El área donde es el área de la fundación, que es B por L, por la rugosidad o la cohesión aparente, que es una valoración de cuán rugoso es la base de la superficie, ¿ya? Cuán rugoso es la base de la superficie con respecto al suelo, ya que es una cohesión aparente que se forma entre el material de la base y el suelo. Estos valores permiten calcular el componente de inclinación de la cohesión cuando estos son en arenas, ¿no? Para el caso de arcillas se tiene que utilizar esta ecuación, ¿no? Que dice, aquí está Hansen. Hansen. Se debe apuntar que Hansen no dio una ecuación para el cálculo de IC cuando se trabaja en condiciones drenadas. La ecuación presentada en la tabla 3.9 de Hansen es de la de Hansen del 61. Esta ecuación también es usada por Bessel. Los valores de exponenciales alfa 1 y alfa 2 a ser utilizados deben encontrarse en un rango de 2 a 5. El último valor propuesto por Hansen fue de 5, sin embargo, a finales de 1950, el mismo autor había sugerido usar un valor de alfa 1 igual a 2. En el transcurso de este tiempo, Bessel concluyó que el valor del exponente debería estar relacionado de algún modo con la razón de la relación entre el largo y el ancho, y propuso ciertos valores aconsejables para un valor de exponente. Estas limitaciones propuestas por Bessel dieron lugar a un nuevo rango de factores como el que se presenta en estos rangos. Y a partir de las consideraciones realizadas por Hansen y Bessel en los años anteriores, Bowles afirma que el valor del exponente de Hansen de 5 es demasiado grande, sugiriendo en su lugar el empleo de un valor promedio de 2.5, mientras que para alfa 2 se recomienda utilizar un valor entre 3 y 4, aconsejándose un valor promedio de 3.5. Luego, para la determinación del factor de inclinación, en la ecuación de Hansen debe tomarse en cuenta que la componente horizontal de la carga H y la componente vertical B son perpendiculares y paralelas a la base respectivamente.
Luego, para el caso general de carga inclinada, se tiene lo siguiente. Usar HI, o sea, el componente de la horizontal, como HB si la carga horizontal es paralela a B, o HI como HL si la carga horizontal es paralela a L, o en ambos casos si es que existiera la componente horizontal en ambas direcciones. Cuando H es paralelo a la dimensión B, el HI se convierte en el HB. Para el caso en que el HB es igual a 0, se tiene todos los componentes de factor de inclinación igual a 1. ¿Ya? Claro, con el factor de inclinación se calcula una carga inclinada. Si esta carga no fuera inclinada, si fuera totalmente vertical, tuviéramos que poder llegar a utilizar esta ecuación. ¿Y cómo se hace esto? Que los componentes de inclinación sean igual a 1, porque no existe inclinación, ¿no? A eso se refiere. Cuando H es paralelo a la dimensión L, utilizar H es igual a HL. Para el caso de que H es igual a L, se tiene que los componentes de inclinación en L es igual a 1. La variable CA representa la adhesión de la base, la adhesión entre la base y el suelo, y toma un valor habitual de 0,6 a 1 de la cohesión de la base. Se debe notar que B es una fuerza normal a la base y no la resultante R. Esta última resulta de la combinación de los componentes horizontales y la componente vertical. Los valores de H son utilizados para el cálculo de los factores de inclinación a partir de las ecuaciones de la tabla 3.9. Luego de calcular los factores de inclinación, los factores de forma son calculados a través de las ecuaciones que se presentan en la tabla 3.10. Determinar los factores de forma, estos deben ser reemplazados en la ecuación de la capacidad portante de Hansen, que adapta para la inclinación de carga inclinada de la siguiente forma. ¿Ya? Aquí pueden haber dos componentes de capacidad cuando existan dos componentes en los planos horizontales. ¿Ya? En un caso general de una zapata de ancho B con el largo L, se reconoce al componente de la horizontal en la dirección del ancho como HB y al componente en el eje del longitudinal como HF. Estos dos componentes generan dos cargas últimas que se pueden generar en esa combinación. Cada una de estas cargas combina los factores de inclinación en el sentido del eje del ancho B y en el sentido del ancho L, ¿ya? Pero además, los factores de forma que se desarrollan en esta ecuación son diferentes. Para el caso de los factores de forma en el sentido del ancho de la fundación, ya se tiene estas ecuaciones, donde el ancho es considerado como el ancho y el largo como largo. En cambio, cuando se está hablando de la horizontal en la longitud L, los factores de forma cambian a estas ecuaciones. Vean que aquí es B sobre L, aquí es L sobre B. ¿Ya? Principalmente, esa es la mayor variación para considerar cargas inclinadas. Finalmente, ante el cálculo de dos cargas últimas producto de
tener dos cargas horizontales en una fundación, se asume el menor valor de estos como carga última, como un resultado razonable, ¿ya? El mínimo entre estos dos valores. El método BASIC del 73 también toma en cuenta la inclinación de la carga presentada en la tabla 3.11. La tabla 3.11 presenta las ecuaciones propuestas por BASIC. Las consideraciones hechas para el uso de las ecuaciones son las mismas realizadas en el método de Hansen, salvo que BASIC, a diferencia de Hansen, para el caso de la carga inclinada, no toma en cuenta la determinación de los nuevos factores de forma a partir de los factores de inclinación. Para BASIC, el exponente m incluye la inclinación de la carga. El valor b en el término n gamma es igual a la menor dimensión lateral real, incluso cuando hi es igual a hl. Por otro lado, cuando hi es igual a hb, entonces m es igual a mb, y luego m sería igual a ml y hi sería igual a hb. En caso de que h sobre b sea distinto de cero y h sobre l sea distinto de cero, usar un m calculado a través de la ecuación de la raíz cuadrada de m sobre b al cuadrado más ml al cuadrado raíz cuadrada. Recordar que deben usarse las dimensiones del ancho b y del largo l, y no así de las dimensiones b' y l'. Eso vamos a ver más adelante. Está habilitado el control de asistencia. Por favor, registren su asistencia. Vamos a mover al principio este formulario. Entonces, BASIC trabaja de todas formas con la ecuación general de Hansen y Meyerhof, que toma en cuenta la inclinación. Y acá las ecuaciones que presenta BASIC es a partir del valor m, ya, que se coloca acá, que es la relación geométrica entre el ancho y el largo de la fundación, ¿ya? Para BASIC, estas ecuaciones que toman en cuenta la verticalidad del acosado, la verticalidad del caso de estudio, ¿no? La horizontal y la vertical, el área, la cohesión aparente, y el factor m, que toma en cuenta las dimensiones del ancho y del largo de la fundación. Los factores que faltan a esta ecuación son los mismos calculados para fundaciones verticales, ¿no? En el caso de BASIC. La corrección por excentricidad de la carga es el siguiente caso, en el cual se presenta un caso donde la carga a la cual estamos
estudiando no está en el centro de la fundación, sino que está a un costado. Eso se llama excentricidad, que no está necesariamente en el medio del eje geométrico de estas estructuras. Y dice, una fundación está sujeta a una carga excéntrica cuando se aplica una fuerza y un momento sobre una columna concéntrica esta. La excentricidad puede ser también el resultado de remodelaciones o instalación de nueva maquinaria que ocasionan que la columna que se encontraba inicialmente en el centro de la fundación llegue a estar localizada fuera del mismo. Para determinación de la capacidad de apoyo originada por observaciones realizadas por Meyerhoff-Hansen, quienes indican que las dimensiones efectivas de las zapatas son obtenidas como sigue. Las dimensiones efectivas de las zapatas son obtenidas como sigue. L' como la longitud total menos 2 veces la excentricidad en la longitud, y B' que es igual al ancho menos 2 veces la excentricidad del ancho. Estas nuevas dimensiones de B' y L' corregidas permiten calcular un área efectiva que no toma en cuenta las excentricidades, es decir, A', que es el área de la fundación, como B' por L'. Finalmente, para condiciones de diseño, según la norma 6318, se considera que las dimensiones mínimas de la zapata rectangular con una columna central de las dimensiones son 4 veces la excentricidad más el ancho de la columna, y lo propio en el largo. Debe tomarse en cuenta que las dimensiones finales de B y L deben ser mayores al B mínimo y L mínimo respectivamente. Por otra parte, cuando se tiene un caso de excentricidad en ambos ejes, debe asegurarse siempre que el ancho B sea menor al largo L. A continuación se desarrollarán algunos de los métodos existentes para la determinación de la capacidad de apoyo en fundaciones para cargas excéntricas. Tenemos Meyerhoff. Meyerhoff dice, la última capacidad de apoyo para fundaciones con excentricidad se encuentra con cualquiera de las siguientes formas. Opción 1, opción 2. Opción 1. Se considera el ancho y el largo efectivo y se cambian los factores de forma y del tercer término de la ecuación de un medio de gamma por el ancho B de la siguiente forma. Las ecuaciones de forma toman en cuenta el área, el ancho efectivo y el largo efectivo. ¿Ya? En cuanto a la excentricidad. Y el último término se cambia a B' y de esta forma se considera la excentricidad de Meyerhoff. Otra opción con Meyerhoff para el caso de una fundación sujeta a una carga excéntrica se hace uso de la ecuación 3.40, a la cual se aplica un factor de reducción por excentricidad. De tal modo que se calcule una carga última excéntrica. ¿Ya? La ecuación 355 debe ser utilizada solamente con la ecuación de capacidad de apoyo de Meyerhoff. Finalmente, a pesar de que originalmente Meyerhoff presentó unas curvas para la determinación del factor de reducción, existen también actualmente ecuaciones
para la determinación de este factor. Dichas ecuaciones se presentan a continuación. El factor de reducción, es decir, que se calcula la capacidad última como si fuera una fundación normal, como la que hemos visto, multiplicado por el factor de reducción. Este factor de reducción es 1 menos 2 veces la excentricidad entre el ancho para suelos cohesivos, y para suelos granulares es 1 menos raíz cuadrada del índice de vacíos sobre el ancho B. A partir de la figura 3.15 se puede notar que si la excentricidad sobre el ancho B es igual a 0.5, el punto P cae sobre una de las esquinas de la zapata, convirtiendo a esta en una fundación inestable. Luego, según Bowles, el valor de la excentricidad entre el ancho B en la práctica es rara vez mayor a 0.2 y está usualmente limitado por la excentricidad sea menor o igual que el ancho B entre 6. Es importante aclarar que para la determinación del factor de reducción las dimensiones de B y L son iguales en las dimensiones originales. Por tanto, la aplicación del método Meyerhof consiste básicamente en determinar el valor de la capacidad de apoyo de manera convencional, usando el ancho B y el largo L, y una vez realizado este cálculo, el valor obtenido debe ser multiplicado por el factor de reducción y para el caso de la excentricidad en ambos ejes. El procedimiento a seguir es el mismo, con la diferencia de que en lugar de que existen dos factores de reducción, la diferencia es que en lugar existen dos factores de reducción, uno para el ancho B y otro para el largo L, y ambos deben ser multiplicados por el valor de la capacidad obtenida, y estos valores son obtenidos por medio de las siguientes ecuaciones. Meyerhof toma en cuenta la excentricidad de esta manera. Entonces, Hansen toma en cuenta la excentricidad de la carga y es presentada en la tabla 3.12. Los factores corregidos por excentricidad se muestran en esta tabla y para la utilización de esta tabla se deben realizar las siguientes consideraciones. Las dimensiones efectivas, el ancho B' y el largo L', son utilizadas para el caso de carga excéntrica aplicada, que es una carga aplicada en un lugar distinto al centroide, y la carga inclinada, como se observa en la figura 3.16, estas dimensiones efectivas son utilizadas para el cálculo de los factores de forma, pero no para el cálculo de los factores de profundidad. Cuando solo existe excentricidad en la dirección L, el valor B' en el término N gamma es igual al ancho B. Para el caso de que no exista una excentricidad, pero sí presenta una fuerza inclinada, las dimensiones efectivas de ancho B' y largo L' son igual B y L respectivamente. El área efectiva solo es igual al producto de las dimensiones efectivas para el caso particular de la figura 3.16, debido a que solo existe excentricidad en la dirección del ancho B, el valor del rango efectivo L' es igual al valor del largo inicial L. ¿No? Y esta es la ecuación 3.16. Y más detalle en la ecuación de Hansen se presenta en la tabla 3.12, donde todo lo que hemos aprendido de capacidad es posible calcularlo a través de los factores de forma, factores de profundidad. Pero en la ecuación de Hansen se puede reemplazar con estas ecuaciones, puesto que el factor de forma se ve afectado por esta carga excéntrica, además de las ecuaciones de
factor de influencia, de inclinación, ¿no? La propuesta de Basic del 73 es esencialmente igual a la dada por Hansen en el 61. De la misma forma se utilizan los términos B', L' y A', que toma en cuenta el ancho B, el largo L y el ancho A. El valor de B en el término n gamma es igual a la menor dimensión lateral real, incluso cuando la horizontal en el otro sentido es mayor o igual a la horizontal de este sentido. Ya el Basic presenta estas ecuaciones. ¿Alguna pregunta? Ya. El día lunes vamos a repasar este ejercicio, el ejercicio 3.2, con el cálculo de inclinación y excentricidad por el método de Meyerhoff, Hansen y Basic, ¿ya? Por lo tanto, requiero que ustedes estudien este ejercicio, que vean que es bastante largo, ¿ya? Para poder ver los casos en el cual la carga es inclinada y la carga es excéntrica. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Preguntas? Ya. La siguiente semana vamos a tener una práctica. Hoy día es miércoles, ya. La siguiente semana vamos a empezar 30, el primero, el segundo. Ya, lo más probable es que sea el martes primero, en dos partes. La primera que va a ser el cálculo de asentamiento por consolidación y la segunda que va a ser el cálculo por capacidad totalmente vertical, y el día lunes vamos a ver este ejemplo que es el ejemplo 3.2, donde se ve excentricidad e inclinación. ¿Ya? Si no hay más preguntas, aquí quedaríamos. Ya. Nos vemos el día lunes. Gracias. Hasta luego. Ingeniero, disculpe.